Hola a todos, bienvenidos a este su podcast Dos Voces, una Verdad. En serio, estamos sumamente bendecidos en este día, que es un día lleno de la gracia del Señor. Es en serio un gusto seguir en nuestra serie En búsqueda de la felicidad. Y hoy justamente estamos grabando el penúltimo episodio. Ha sido un largo recorrido por Mateo 5. Y hoy queremos enfocarnos una vez más en los versículos 4, 10 y 11, recordando un poco que la dinámica que estamos teniendo no es tal cual un estudio así como sistemático, bienaventuranza por bienaventuranza, en orden, sino más bien veíamos cómo entre cada bienaventuranza se pueden complementar unas con otras y cómo el Señor Jesucristo fue tan sabio al enseñarnos cómo podemos ser felices en esta tierra y cómo estamos esperando por esa felicidad eterna por medio de cada una de estas bellísimas bienaventuranzas. Entonces, para iniciar, vamos a dar lectura aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 4, 10 y 11. Nos dice la palabra de nuestro Señor. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Bueno, creo que ya leyéndolo así, podemos notar más o menos de qué tema estaremos hablando hoy, ¿verdad? Si Jesús nos está diciendo que resulta siendo algo que produzca felicidad, nos va a dar la idea a Jesús y a enseñar a nuestros corazones a cambiar esa mala idea de si lloras algo está mal contigo. Para comenzar con esa primera bienaventuranza del versículo 4, sería delante del Señor el llanto es necesario, pero un llanto que sea según su corazón, según su voluntad. Llorar delante de Dios nos va a ayudar a ver que no estamos solos, sí, pero nos va a hacer ver más allá de que en medio de nuestro sufrimiento hay propósito, ya sea que estemos llorando, que estemos siendo perseguidos o que estemos siendo insultados. Entonces, todo ese panorama da apertura a Mateo 5:4 y el llanto es algo en lo que me gustaría entrar. Bueno, sabemos, es una emoción, es real. Hay muchas razones por las que podemos llorar. O sea, ¿cuál es ese llanto profundo que puede ser necesario? Que digamos, ok, está bien llorar por esto, ¿no? Porque uno a veces llora, por ejemplo, bebé llora por capricho, porque no se le da algo. Ese llanto no es del todo correcto. Sencillamente el niño necesita entender que no se le puede dar todo el tiempo lo que él desea. Pero nosotros ahora sí que entendemos qué significa el llanto y todo lo demás desde la escritura, podríamos hablar de tipos de llanto como el llanto por el pecado. Pero ¿qué otra cosa podemos mencionar? O sea, ¿por qué más un cristiano, un ciudadano del reino, puede llorar? Me parece perfecto que comencemos de este modo, Angie, porque justamente es muy importante definir, ya decías tú, el llanto sí es una emoción, o sea, sí es parte de una emoción. El llanto sí es real, pero debemos de definir claramente qué tipo de llanto estamos hablando. Jesús no nos está hablando del llanto que vamos a tener, por ejemplo, que hoy vayamos caminando, qué sé yo, estamos en la universidad, en la calle de compras, y entonces nos caemos y pues se te salen unas lágrimas. Jesús no está hablando de ese tipo de llanto. Ya decías tú, el llanto que tenemos al comprender nuestro pecado y con ello todo el mal que desatamos sobre la persona de Cristo. Porque cuando nosotros comprendemos, por ejemplo, Angie, he hecho esto, he dicho esto, he pensado esto, todo esto lo hice y eso llevó a Cristo a la cruz. Eso hizo que esa gente lo tomara, lo golpeara, lo escupiera, lo humillara y finalmente lo crucificara. Y en ese momento, al entender la crucifixión, el sufrimiento de Cristo, entra convicción por el Espíritu Santo en nosotros. Y podemos claramente llorar, no vamos a estar riéndonos, no vamos a estar felices, vamos a estar entendiendo verdaderamente todo el mal que nosotros desatamos sobre Cristo. Es lógico que podamos llorar.
Y es ese tipo de llanto, bueno, al menos uno de los tipos, ese es uno de los tipos de llanto con el cual nos promete que somos felices. Y claro, Angie, porque no sé en tu caso, porque cuando yo fui salvo, te digo, ¿no? O sea, yo reconocí la terrible persona que fui, todo lo espantoso que hice y el daño que desaté sobre Cristo, el cómo lo crucifiqué. Y claramente yo lloré, yo estaba sumamente arrepentido de todo lo que hice, pero ese llanto terminó en consolación, terminó en alegría, porque comprendes que Él no se quedó ahí, no se quedó en esa tumba, Él resucitó. Entonces, bellísimo empezar definiendo este tipo de llanto. Tal cual, Jos, a ese punto quería llegar, o sea, el llanto por el pecado es real, o sea, es válido y es que Dios le agrada, ¿sí? Es un llanto que resulta siendo profundo y sumamente necesario porque entiendes y notas la gravedad de tus acciones delante de un Dios eterno. Ya mencionabas tú algunos ejemplos de llanto que son vanos, que realmente ni al caso, pero también pues ampliando un poco más la lista de ese llanto profundo al cual Jesús puede estarles diciendo, felices ustedes que lloran, ¿sí? Puede referirse también a una pérdida de un ser querido, de alguien importante en nuestras vidas, la injusticia, incluso llorar por el quebrantamiento del mundo, por el pecado del mundo, ¿no? Como hacían los profetas, especialmente Jeremías. Llorar y lamentarnos por ver nuestro mundo en esta condición y ver su resistencia al Evangelio, su incapacidad de ver la luz. Sí, eso genera también dolor. Cuando nosotros, Jos, sentimos el dolor, como Dios lo siente y lo expresamos a través del llanto profundo y vemos que nuestro corazón en ese momento se coloca como parejito con Dios, o sea, estamos allí iguales, ¿sí? En un mismo sentir de cómo Dios ve las cosas, yo también Él me está permitiendo verlas también a mí de esa manera. Entonces, ya luego, más adelante, en la palabra, o sea, estamos en Mateo, pero si nos vamos a la carta de Romanos, específicamente en Romanos 12:15, nos va a decir, regocíjense con los que se regocijan y lloren con los que lloran. Entonces, para también abarcar ese aspecto de ser feliz a través del llanto, deberíamos decir que si no eres tú quien está viviendo el llanto, eres tú quien está compartiendo el llanto con otros. Cuando hablamos en el episodio de ser misericordiosos, esto es una aplicación muy buena de cómo ser misericordiosos. Llorar con los que lloran. Pero, a ver, Jos, ahí es donde entraría el hecho de que incluso Dios nos ha dado a nosotros el dominio para regular nuestras emociones y no hacer que se desborden por completo. Jos, es hermoso porque incluso vemos que Jesús llora con aquellos que también están llorando. Si Jesús llama felices a esos que lloran, Jesús también entendió el dolor que hay detrás de cada una de las experiencias que podemos vivir. No sé, José, ¿recuerdas alguna historia bíblica? Dos mujeres, un hombre muerto, muy amigo de Jesús. No, pues claro, y justamente estaba pensando en esto mientras decías todo lo que estabas mencionando, y creo yo, ya sé a dónde vas, Jesús y Lázaro. Y vaya que ese llanto que tiene Jesús nos muestra qué tipo de persona era. Creo, a mí me encanta ese momento porque podemos ver la humanidad de Cristo. O sea, sabemos que Cristo era 100% hombre, 100% Dios, pero en este momento, uff, Cristo nos muestra que es dolerse con los que están dolidos, que es llorar con los que lloran. ¿Cuál es un lamento bíblico? Ok. Y es hermoso, Angie, porque Cristo en este momento nos dice que llega al lugar donde están, salen las hermanas de Lázaro a recibirlo y básicamente como que dicen, hubieras llegado antes. Y entonces Jesús llora y se duele. Y es más, me encanta cómo la escritura es tan detallada a decir, y lloró profundamente. Entonces es muy bello el que hoy nosotros veamos que este tipo de llanto es el que termina en consolación, porque más adelante es justamente Jesús quien le dice a Marta, la hermana de Lázaro, quien Jesús lloraba, que si crees verás la gloria de Dios. Y es precioso porque al final ese lamento terminó en consolación. Pero ¿sabes qué? Pensaba en llorar en la oración. Es bastante lícito. A ver, ya decías tú,
El Señor nos ha dado la capacidad de regular nuestras emociones. Yo conozco personas que cuando oran siempre lloran. ¿Está mal? No está mal. En mi caso, cuando yo oro, no siempre lloro. Es más que nada en algunas ocasiones verdaderamente. Pero cada quien tiene emociones distintas. Las emociones son puestas por Dios. Pero Cristo está cierta noche en el huerto de Getsemaní y dice, mi alma tiene dolor, me vas a dolido hasta la muerte. Y él está llorando delante del Padre, suplicándole, pidiéndole que pase de él esa copa si es su voluntad. Y es precioso ver como parte de llorar en la oración no es tanto por una emoción en sí mismo, sino parte de, como veíamos en el episodio pasado, humillarnos delante de Dios, reconocer que verdaderamente nosotros no somos nadie para pedirle nada. Importantísimo ir definiendo los tipos de llanto. Jos, tocaste otro punto importantísimo. Cuando hablamos acerca del llanto, el mundo suele interpretar que es debilidad, que realmente no tiene importancia, que debes de o, esconder tus emociones, ¿no es cierto? Ya tú decías, las emociones son algo proporcionado por Dios. Pero ¿cómo le vamos a dar gloria a Dios con esas emociones? Esas lágrimas terminarían demostrando que somos verdaderamente débiles, que somos incapaces. Sí, y ser débil nunca va a ser malo. En el reino de los cielos es todo lo contrario. El más débil es el que puede ser más fortalecido con el Señor, recordando un poco lo que le pasaba al apóstol Pablo. El apóstol Pablo había veces donde, claro, se dolía y tenía llanto y lo manifestaba y estaba siendo perseguido y estaba siendo torturado y bueno, ya entraremos quizás en detalles y retomaremos su historia más adelante, pero ¿qué pasa cuando él pide al Señor que le quite el sufrimiento, que le quite el dolor, que le quite quién sabe tantas cosas que pudiera estar viviendo Pablo? Él lo describe como un aguijón en la carne, en la carta de segunda a los Corintios, pero en esa misma carta él también expresa que el Señor le ha manifestado que su poder se perfecciona en su debilidad, porque tienes esa hermosa y sublime oportunidad de que el poder de Dios venga a reposar sobre ti y a perfeccionarse en ti y a fortalecerte para que tú continúes tu día a día, para que entiendas que Dios ahora tiene el poder de capacitarte para seguir. Incluso nuestro Mesías lloró, pero su llanto, él no ocultó su llanto, no dijo que estuviera mal hacerlo, sino que lo hizo con el propósito y la motivación correcta. Y sus lágrimas terminaron bendiciéndonos a nosotros, terminaron siendo un mensaje de no estás solo, porque Jesús entiende tu dolor. Jesús está allí presente en medio de tus lágrimas. Efectivamente. Pero mientras tanto, el dolor es algo que está muy presente y quizás aquí vamos a entrar en un punto que no todos queremos a veces aceptar. Se escucha algo irónico el decir vas a alcanzar la felicidad por medio del dolor. Aquellos que son o han sido perseguidos por causa de la justicia, por una causa justa. Si de alguna manera cada uno de esos discípulos, apóstoles, miembros de la iglesia primitiva que eran tomados por el imperio romano y prendidos en antorchas, personas actuales que están en países donde el evangelio no es bien recibido y sufren cárceles, prisiones, golpes e incluso el mismo fin de sus vidas, de ellos es el reino de los cielos. Mira, no siempre seguir a Jesús va a ser cómodo. El ser cristiano es vivir una vida incomodándote a ti mismo. Me explico un poco. Vamos a tener que enfrentar circunstancias que por mantener nuestra fe y que por adorar a Cristo y por amar a nuestro Salvador, pues vamos a perder esa comodidad. Vamos a perder el ser celebrados por este mundo. Veámoslo de esta forma. Somos ciudadanos de un reino que no es de este mundo, eso ya lo hemos tocado muchísimas veces. Es natural entonces que haya una persecución contra nosotros. No quiere decir esto que el cristiano se va a hacer la víctima, ¿no? Y todo el mundo quiere ir en contra de mí, yo siempre soy el malo. No, si no amaron a Jesús, si no honraron su nombre, siendo Dios hecho hombre, no podemos esperar un trato diferente nosotros que somos ciudadanos del reino. Es así de real. Entonces, no debería de sorprendernos, Jos, el sufrir.
En otro aspecto, si somos perseguidos, si estamos enfrentando oposición, digamos, tenemos un profesor en la universidad y detesta que seamos cristianos y le hemos manifestado que somos cristianos y no le gusta la idea. Nos hace la vida imposible básicamente en clase. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a conocer a ese Dios que está presente en medio de esas circunstancias y que nos va a ayudar a poder o ablandar el corazón de ese maestro o demostrarle que nosotros no vamos a responder a su mal con más mal, sino que vamos a responderle con bien. ¿Ves vos? O sea, todo tiene una importancia. ¿Qué nos revela entonces que seamos perseguidos? ¿Que hay una guerra real? ¿Sí? Que hay una guerra real. Y de hecho, es lo hermoso de estas dos bienaventuranzas que estamos tratando en los versículos 10 y 11, que de alguna manera, Angie, no sé si lo ves, pero el versículo 10 habla en pasado, aquellos que han sido perseguidos. Y ya que está en pasado, ¿qué dice el libro de los Hechos? Está Juan sanando con Pedro a este paralítico, ¿no? En la puerta de un templo. Y ya después de que lo sanan y predican, todos gozosos, todos felices, llegan, los amenazan, los censuran, los azotan. Pero ¿qué nos dice Lucas, autor de Hechos? Y salieron de ahí gozosos, felices por haber sido tenidos por dignos de sufrir en el nombre de Cristo. A ver, esto pudiera sacarnos en algún momento de onda y decir, entonces los cristianos son una clase de masoquistas que disfrutan el sufrimiento, que disfrutan ser golpeados. No, por favor, somos seres humanos que no disfrutamos ser golpeados, no disfrutamos sufrir. Nadie disfruta sufrir. Lo que sí es que cuando nosotros comprendemos esa causa, ya decías tú, ¿no? Entonces, ¿estamos en una guerra? Nosotros comprendemos que efectivamente estamos en una guerra. Pero si en esa guerra vamos a sufrir por la justicia, vamos a sufrir por Cristo, vale la pena. Vale la pena, porque Él sufrió durante horas en esa cruz por mí. Él sufrió en esa cruz por ti. Y si Él aguantó todo eso, ¿cuánto debo de aguantar yo? Y es ahí donde entra la parte futura en el versículo 11, ya que vimos los que han sido perseguidos, dice, bienaventurados serán, verbo en futuro, cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Y ahí me encantaría una vez más ir a Hechos. Creo que es un versículo que discutíamos durante la semana, Angie, y es hermoso Hechos, el capítulo 14, versículo 22. Está Pablo predicándole a una iglesia, están siendo de alguna manera perseguidos, y dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, y diciendo, y ojo a sus palabras, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El reino de Dios. Esta clave que tenemos desde el primer capítulo, desde el primer episodio, sobre la felicidad, sobre dónde está esa felicidad, quién da esa felicidad. Es necesario que para obtenerla atravesemos por mucho sufrimiento. Y Pablo no es el único que dijo Jesucristo. En este mundo van a tener aflicción, en este mundo van a tener problemas, en este mundo va a haber sufrimiento. Pero confíen, porque yo ya lo vencí, yo ya vencí a este mundo. Verdaderamente, Angie, sí, estamos en una guerra contra este mundo. Y decías, no somos las víctimas. Los cristianos no vamos a estar por ahí. Ay, no. Sacan películas para dañarnos, música para destruirnos. El mundo nos aborrece, el mundo nos odia. Somos mártires. No, no, no. No somos mártires. Ellos fueron mártires. Pablo fue un mártir. Pedro fue un mártir. Los hermanos en diferentes países, en Corea del Norte, en Turquía, ellos son mártires. Nosotros solamente estamos sufriendo una pequeña parte por Cristo. Pero a ver, no queremos hacer menos nuestros problemas. Lo bello es de que mientras haya lamento por ese sufrimiento, vamos a ser consolados. Y de nosotros es el reino. Y así encontraremos esta felicidad tan anhelada. No lo decimos desde la insensibilidad. Va a haber oposición y va a haber personas que van a venir a dañarnos con sus comentarios, pero Jesús demanda que amemos a nuestros enemigos, que hagamos el bien, que compartamos la esperanza de ese evangelio que también nos sostiene a nosotros hasta el día de hoy y que mantengamos nuestra mirada enfocada en aquellas cosas que son eternas. Este mundo es temporal y lo que este mundo ofrece es temporal. Entonces, la gloria de Dios es eterna y si sufrimos momentáneamente, que eso produzca gozo en nosotros, porque a diferencia del sufrimiento que el mundo tiene, el cristiano cuando sufre lo hace sabiendo
que puede aferrarse a su Señor aún más, que puede depender aún más de su Señor, que puede confiar aún más en la esperanza. El dolor que enfrentas hoy, tú, ahora, en este momento, o que enfrentarás, es un recordatorio de Dios de que en este mundo no vas a encontrar felicidad, de que en este mundo no vas a encontrar deseo y anhelo de tu corazón, de que en este mundo no vas a estar satisfecho, de que no vas a encontrar consuelo ni a tener paz, porque este mundo está caído. Entonces es el dolor, la persecución, el llanto, es un recordatorio del Señor al decirte, mira hacia mí, mira hacia la eternidad. Jos, creo que así es como vamos llegando a concluir. Sabemos que estamos en búsqueda de esta felicidad perpetua, eterna, plena, y que nadie nos quitará. ¿Qué nos dice Apocalipsis 21:4? Y creo yo que es precioso para ir finalizando. Hace rato decía que sabía que tú ibas a un versículo que ya no mencionamos hace ratote, y nos dice que Cristo enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque ya esas primeras cosas habrán pasado. Felicidad eterna, gozo pleno, ya no va a haber lágrimas. Decías tú esta ilustración bella en la que Dios valora cada una de esas lágrimas nuestras y las valora a tal grado que las va a limpiar todas de nuestros ojos. Y ya no va a permitir más sufrimiento, más dolor, más lamento, porque ya será todo alegría. Hermosa esa conclusión, Jos, y así es como deseamos que conozcan esta felicidad del reino, que nazca en medio del llanto que puedan estar viviendo, en medio de la persecución que puedan estar enfrentando, y se sostenga sin importar las circunstancias. Entonces, por ahora, para este penúltimo episodio nos despedimos Jos y yo, deseando que sus corazones ardan junto con nosotros mientras charlamos en el camino.